La bulla. Estimados, buenas tardes. La sede de Ucayali de la Sociedad Nacional de Industrias, en alianza con Sonafil, tiene el agrado de invitarles a esta charla, de que puedan participar de esta charla. Es la primera charla temática en agroindustria del mes de mayo. Esperamos que su asistencia nos pueda ayudar para poder continuar. Quiero darle la bienvenida y agradecerle al señor Joseph Soto Ventosilla. Él es nuestro orador del día de hoy. Nos va a exponer sobre el tema nuevo régimen laboral agrario. Quiero darle la más cordial bienvenida y espero que podamos seguir trabajando juntos de la mano para poder continuar con estas increíbles charlas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos. Sí, ¿no? Presentarme igualmente. Como dijo la señorita, pues mi nombre es Joseph Soto, soy del área de prevención y promoción de la Sonafil, de acá de la Intendencia Regional de Ucayali, ¿no? El día de hoy, bueno, vamos a hablar acerca del nuevo régimen laboral agrario. Ha tenido ciertas modificatorias en estos últimos años. Y vamos a mencionar algunos aspectos importantes, sobre todo también la base legal, ¿no? Quiénes quiénes pueden ser parte del régimen laboral agrario, ¿no? Quiénes no pueden ser también inclusive, ¿no? Vamos a hablar acerca también de hacer, vamos a hablar acerca también de las obligaciones que tendrían los empleadores en cuestión a lo que vendría a ser los beneficios laborales, de quienes vayan a ser sus trabajadores, ¿no? El tipo de contrato que podrían hacer, algunos requisitos también para la hora de poder realizar las contrataciones, ¿no? Porque entendemos que este régimen laboral agrario es un poco complicado en cuestión a realizar los tipos de contratos, ¿no? Eh, para poder ir conforme a lo que dice pues la ley, ¿no? Entonces sí, nosotros somos pues de la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y el día de hoy nos concentramos aquí pues para hablar acerca de este tema, buscando ya pues que la SUNAFIL no sea vista tanto como ese ente inquisidor o sancionador, ¿no? Sino estamos tratando de ser un poco más preventivos ya a lo largo de este año 2024, ¿no? Llevando capacitaciones, orientaciones, asistencias técnicas, pues al personal público que nos solicite, ¿no? Estamos nosotros gratos de poder atenderlos y poderles brindarles información. Entonces, para comenzar, vamos a hablar acerca de lo que vendría a ser la base legal, ¿no? Antes estaba la ley 27360, ¿no? Que era la ley del régimen agrario. Ahora, hace ya 2 años, no, perdón, 3 años, se ha derogado esa ley con la nueva ley, que es la ley 31087, ¿no? Que aprueba pues las normas de promoción del sector agrario y el decreto de urgencia, ¿no? También hablamos de la ley 31110, que es la ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y agroexportador, ¿no? Acerca también habla aquí de los beneficios e incentivos que tiene el Estado para aquellas personas, para aquellos pequeños productores agrarios, ¿no? Y también está lo que es el decreto supremo, el número 005-2021 de Midagri, ¿no? Que es el Ministerio de Agricultura, ¿no? Que pues aprueba el reglamento de la ley 31110, que es la ley del régimen laboral agrario, ¿no? Bueno, y también están otros decretos supremos, como el 06-2021 TR, ¿no? Que aprueba pues el reglamento de la negociación colectiva y las condiciones mínimas de trabajo de la ley 31110, ¿no? Y también se habla acerca de la resolución ministerial 200-2021 TR, que es algunos criterios técnicos para determinar el tipo y número de apartados, pues, de apartado de aparatos sanitarios, en los centros de trabajo, también de lavaderos, ¿no? Condiciones también dentro de esta resolución hablan acerca también de los estándares para los comedores, ¿no? También los estándares para lo que es en cuestión, si es necesario, las habitaciones, ¿no? Que son algunas condiciones que debe cumplir, pues, el empleador a la hora de poder realizar, digamos, un trabajo en condiciones seguras y óptimas, ¿no? Entonces,
¿Desde cuándo está, pues, vigente la ley 31010, ¿no? Bueno, dice, ten en cuenta, los beneficios del régimen laboral agrario regulados en la ley 31110 deben ser reconocidos desde la entrada en vigencia de la ley. Esto desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Perú, ¿no? En este sentido, esta ley se encuentra vigente desde el 1 de mayo del año 2021. Como les había mencionado, esta ley ya tiene 3 años lo que es vigencia, ¿no? Lo cual pues esta había derogado a la anterior ley que entonces suponía que era la 27856, ¿no? Que, con los nuevos estándares y condiciones para lo que vendría a ser el régimen laboral agrario, ¿no? Entonces, ¿qué personas pertenecen al régimen laboral agrario, ¿no? Dice, las personas que trabajan para empleados que desarrollen principalmente las siguientes actividades, ¿no? Pueden ser personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos o crianzas, ¿no? Personas naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios fuera de la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao, ¿no? Para aquellas empresas que pues tienen su sede, digamos, o sus chacras dentro de lo que vendría a ser Lima y la provincia constitucional de Callao, ellos ya no pertenecen al régimen agrario, ¿no? Ellos son ya otro tipo de régimen, que es el régimen de industria. Entonces, acá hay para estos dos primeros puntos hay un apartado, dice, ¿no? Siempre y cuando los ingresos netos por otras actividades no comprendidas no superen el conjunto del 20% del total de sus netos, el total de sus ingresos netos anuales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, digamos que este pequeño productor agrario tiene aparte otras actividades económicas, ¿no? Se dedica a otros rubros, ¿no? Entonces, él va a pertenecer al régimen laboral agrario siempre y cuando sus otras actividades no superen el 20% de los ingresos totales que éste tenga, ¿no? O sea, mejor dicho, que la actividad principal que tenga este señor debe ser básicamente en el sector agrario, ¿no? Dice, ¿quiénes más pueden ser partícipes del régimen laboral agrario? Dice, los productores agrarios, dice, ¿no? Excluyendo aquellos organizados en asociaciones de producciones, siempre y cuando cada asociado de manera individual no supere 5 hectáreas de producción. ¿Qué quiere decir esto? En muchos casos se da en hay pequeñas cooperativas, ¿no? Donde se juntan pequeños productores agrarios, ¿no? Para que, pues, ellos puedan empezar a comercializar, digamos, en mayor cantidad sus productos, ¿no? Pero para que estos pequeños productores o productores agrarios puedan pertenecer al régimen agrario, los participantes de esta cooperativa individualmente no deben de superar las 5 hectáreas de producción. Entonces, bajo este requisito, sí podrían ser ellos partícipes del régimen laboral agrario, ¿no? Entonces, ¿quiénes más pueden ser partícipes del régimen laboral agrario? Personas naturales y o jurídicas que desarrollan actividades agroindustriales del cultivo de palma aceitera y caimito, ¿no? Hay que diferenciar acá la palma aceitera con las semillas o los cultivos oleaginosos, ¿no? Son productos diferentes, ¿no? Aquellos que se dedican exclusivamente en lo que vendría a ser la palma aceitera sí están contemplados dentro del régimen laboral agrario. Entonces, ¿quiénes están excluidos? ¿Quiénes no pueden ser partícipes del régimen laboral agrario? Dice, ¿no? Las personas que realicen actividades agroindustriales relacionadas con el trigo, el tabaco, las semillas oleaginosas, como se estaba mencionando, de aceites y cerveza, ¿no? Aquellas personas que se dediquen al cultivo en específico de estos productos no pueden acogerse a lo que vendría a ser el régimen laboral agrario, ¿no? ¿Quiénes más? Dice, productores agrarios, asociados, bajo cualquier forma jurídica, tales como asociaciones, comités o cooperativas u otros fines,
siempre y cuando de manera individual no superen las 5 hectáreas de producción, ¿no? Como les había mencionado, hay cooperativas, asociaciones, pues, que juntan a pequeños productores, ¿no? Y entonces estos se van a acoger al régimen laboral agrario siempre y cuando no superen las 5 hectáreas, ¿no? Y quienes también están excluidos del régimen laboral agrario, personal de las áreas administrativas y soporte técnico de las empresas, ¿no? Como por ejemplo, aquellas que cumplan funciones de dirección, gestión, administración, contabilidad, gestión de recursos humanos, ¿no? Compra de bienes y servicios, almacén, etcétera, ¿no? Y también trabajadores que desarrollan funciones de instalación y mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria, ¿no? Entonces, todos estos trabajadores, personas naturales o jurídicas que se encuentran pues, bajo el régimen laboral agrario, no, van a pertenecer al régimen laboral de la actividad privada o por el decreto legislativo 728. La contratación, ¿no? La contratación es un medio importante, digamos, para llegar a lo que vendría a ser la formalización en el sector agrario, ¿no? Entendemos que no siempre hay fechas de cultivo a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, para eso hay distintos tipos de modalidades de contrato, ¿no? Ahorita les vamos a mencionar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, están los contratos intermitentes, los contratos por temporada o contratos de modalidades que se pueden acoger, digamos, a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas cooperativas que funcionan pues, con un grupo de pequeños productores, ellos podrían hacer contratos intermitentes, ¿no? Entonces, una solución es que pues, se contrate al personal y cada productor le haga un contrato intermitente por días en específico en el trabajo, ¿no? Entonces, así van a ir rotando en los diferentes tipos de parcelas hasta que pues el trabajador pueda cumplir, digamos, el mes de trabajo o digamos, un tiempo parcial, pero ya está dentro de un régimen de contrato, ¿no? Entonces, el contrato es algo importante a la hora de llegar a la formalización, ¿no? Entonces, cuando ya se tiene, digamos, establecido el contrato que se va a realizar, que más se ajusta a las necesidades que tenga pues cada uno de los productores, acá se va a realizar lo que vendría a ser una preferencia, ¿no? Esto está mencionado en lo que vendría a ser el artículo 2 de la ley 31.1.1.10, ¿no? Dice, cuando el trabajador es contratado por un mismo empleador en la misma línea de cultivo por 2 o más plazos que en conjunto superen los 2 meses en el periodo de un año, tiene derecho preferencial en la contratación cada vez que el empleador requiera contratar personal en la misma línea de cultivo, ¿no? Eso es lo que menciona, pues, esto es lo que se menciona. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya hay una contratación de trabajo y hay un acercamiento con un trabajador en específico y ya se haya terminado, digamos, el periodo de cultivo, cuando se haya activado, se vaya a realizar nuevamente otro periodo de cultivo, va a haber una preferencia para la contratación del trabajador con el cual se ha venido elaborando principalmente o en el contrato anterior, ¿no? Básicamente es lo que se menciona, ¿no? Igualmente va a funcionar con otros tipos de modalidades de contrato, ¿no? Por ejemplo, si hay contratos intermitentes o contratos por temporadas, ¿no? Cuando ya se ha contratado por 2 temporadas consecutivas a un mismo trabajador, se entiende que hay una preferencia a contratarlo si es que hay una tercera temporada de cultivo, ¿no? Así es más, y así va a ocurrir con las siguientes temporadas que se vayan activando. Entonces, la jornada de trabajo. La jornada de trabajo dentro del régimen laboral agrario, ¿no? Sigue siendo igual que en otros regímenes laborales que haya, ¿no? Sigue siendo de 8 horas máximo por día, ¿no? O 48 horas semanales, ¿no?
Y si en todo caso, pues, hay una jornada laboral nocturna, ¿no? Este va a ser comprendida entre las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿no? Y tiene una sobretasa del 35% del régimen mínimo vital, ¿no? Que es 1.025 soles, ¿no? Y si en todo caso, pues, hay lo que vendría a ser horas extras a la jornada habitual, pues igualmente se tiene que realizar el pago de las horas extras, ¿no? Durante las dos primeras horas se hace un recargo del 25% por hora, sobre la remuneración básica, y a la tercera hora es un recargo del 35%, igualmente calculado sobre la remuneración básica, ¿no? Igualmente, cuando exista, digamos, una desnaturalización de contrato o un despido arbitrario, pues el trabajador va a estar sujeto a lo que vendría a ser una indemnización por despido arbitrario, ¿no? En caso de despido arbitrario, le corresponde una indemnización de 45 remuneraciones diarias por cada año completo de servicio, en un máximo de 360 remuneraciones diarias, ¿no? Las fracciones anuales se abonan por doceavos y treintavos, ¿no? ¿Por qué se fraccionan? Porque se entiende que el trabajador no va a laborar un año de manera consecutiva, ¿no? Como les habíamos mencionado, se entiende, se comprende que todo el año no existe, digamos, una actividad de cultivo perenne, ¿no? Entonces, de acuerdo a los días trabajados, ¿no? Se calcula en cuestión de fracciones cuál va a ser la remuneración que va a recibir, la indemnización que va a recibir el trabajador en cuestión si se comprueba de que ha habido un despido arbitrario, ¿no? Remuneración y beneficios sociales. Igualmente, todo trabajador al ser parte de lo que vendría a ser el régimen laboral agrario, inclusive también de la actividad privada 728, va a contar con ciertos beneficios sociales, ¿no? Muy aparte de la remuneración que pues es obligación por parte del empleador, ¿no? Entonces, en, en cuanto a la remuneración diaria, pues no, dice, la remuneración diaria equivale a la suma de la remuneración básica, las gratificaciones y las CTS dividido entre 30, ¿no? ¿Qué es la CTS? No, la CTS vendría a ser el 9,72% de la remuneración básica, ¿no? Igualmente, las gratificaciones de fiestas patrias y de Navidad se comprenderían que son 6,66% de la remuneración básica, ¿no? Entonces, la remuneración básica, ojo, no puede ser menor a la remuneración mínima vital, ¿no? Independientemente, pues, de la forma de pago, como dice aquí, de las gratificaciones, el trabajador o la trabajadora tiene derecho, pues, a percibir lo que vendría a ser una bonificación extraordinaria, establecida, pues, en la ley 30-34, ¿no? Esta bonificación se abona de lo que venía a ser de manera prorrateada, ¿no? Esta bonificación, ahorita lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Es una bonificación por régimen laboral agrario, ¿no? Que comprende algo de 280 soles que se paga mensualmente, ¿no? Y esta se calcula también en cuestión a los días trabajados, ¿no? Si la persona, pues, no ha laborado en cuestión a los 30 días de manera seguida, se hace un cálculo en cuestión a días laborados para poder darle esta bonificación. Dice, pago semestral de las gratificaciones y depósito semestral de las CTS, ¿no? Los trabajadores se encuentran en la facultad de elegir tanto sus gratificaciones como sus CTS sean percibidos en los plazos legalmente establecidos para los trabajadores sujetos al régimen general de la actividad privada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá, a comparación de otros regímenes laborales, dentro del régimen de la actividad laboral agrícola, el, el trabajador tiene la facultad de escoger en qué días se le puede realizar el pago de lo que vendrían a ser sus gratificaciones, ¿no? De acuerdo a esto, pues se le comunica, ¿no? Antes de 5 días hábiles
de que se haya realizado, pues, su inicio del vínculo laboral, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el empleador va a contratar un personal, ¿no? Van a revisar toda la firma de contratos, ¿no? Le indica en todo caso acerca de las gratificaciones, ¿no? Va a leer su contrato. Entonces, el trabajador tiene hasta 5 días para comunicarle, en todo caso, cuándo quiere percibir o cómo quiere percibir sus gratificaciones como sus CTS, ¿no? Si lo quiere si quiere percibirlo de manera, a través de su pago, ¿no? O quiere recibirlo, pues, en las fechas conforme a ley que están establecidas, ¿no? Que en el caso de las CTS son en mayo y noviembre, y pues las gratificaciones son en julio y diciembre, ¿no? Si en todo caso, pues, no se ha llegado a la comunicación por parte del trabajador de cuándo va a ser recibido, pues, tanto la CTS como la gratificación, ¿no? El empleador automáticamente va a realizar estos pagos de forma prorrateada, ¿no? Quiere decir que lo va a hacer a cada fin de mes o cada cobro, ¿no? Que vaya a tener, pues, el trabajador. Dice, bonificación especial por trabajo agrario, ¿no? La beta. Eso es lo que les había mencionado en las anteriores diapositivas, ¿no? Es una bonificación que se hace, pues, que se les da hacia los trabajadores de manera mensual, ¿no? Dice que es un concepto que se otorga al trabajador o trabajador agrario. Esto es independiente de lo que se le paga, pues, mensualmente, dice, ¿no? Y esta bonificación no tiene carácter remunerativo, ¿no? Por lo cual ingresa lo que vendría a ser el cálculo de los beneficios sociales. Dice, la beta se paga con periodicidad mensual, dice, ¿no? Sin embargo, el empleador y el trabajador, ¿no? Pueden acordar por escrito en soporte físico virtual que el pago se realice de forma prorrateada conjuntamente con el pago de su remuneración diaria, ¿no? O sea que se puede llegar a un consenso, tanto eh, tanto el trabajador como el empleador, de que esta bonificación, ¿no? Se pueda realizar también de manera prorrateada, ¿no? O sea, se puede, según los días calculados que se vaya a trabajar, pues se vaya a trabajar en la época de cultivo, se puede hacer un cálculo para poder abonar, digamos, ¿no? Esta beta a lo que vendría a ser el pago de su remuneración diaria, ¿no? Entonces, esta bonificación es equivalente al 30% de la remuneración mínima vital vigente, ¿no? O sea, que quiere decir que, en todo caso, la remuneración mínima vital vigente no es de 1.025 soles, el 30% de esta vendría a ser un aproximado de algo de 380 soles aproximadamente, ¿no? Que es lo que corresponde mensualmente al trabajador en cuestión a lo que vendría a ser la bonificación especial por trabajo agrario. Dice, sin embargo, aquellos trabajadores que laboren menos de 4 horas diarias en promedio a la semana, ¿no? Ellos van a recibir de forma proporcional a su jornada laboral, ¿no? Esta bonificación, ¿no? Para el pago de lo que vendría a ser esta bonificación, se computan los días laborados por el trabajador, ¿no? Si, en consecuencia, pues, si el trabajador no ha laborado de forma permanente, pues, los 30 días, se hace un cálculo en cuestión a los días laborados para poder entregarles lo que vendría a ser esta bonificación, ¿no? La asignación familiar. La asignación familiar es otro beneficio social que les corresponde a todos los trabajadores, también dentro de lo que vendría a ser el régimen laboral agrario, ¿no? Que pues corresponde a un 10% de lo que es la remuneración mínima vital, ¿no? Y se abona de manera proporcional a los días trabajados, ¿no? Entonces, acá hay unas consideraciones también en cuestión a días trabajados, ¿no? Dice, ¿qué se considera también como días trabajados, ¿no? Inasistencias motivadas por accidentes de trabajo,
o enfermedades profesionales o por enfermedades debidamente comprobadas, ¿no? Hasta un máximo de 60 días por año, ¿no? Los días de descanso de pre y postnatal, esto es en caso de lo que vendría a ser trabajadoras, ¿no? La suspensión de la relación laboral con el pago de remuneración por el empleador, cuando ya se haya acabado pues el vínculo laboral, y en todo caso pues hay días computables que no han sido pagados, también se les hace el cálculo para recibir la asignación familiar, ¿no? Días de huelga, siempre y cuando haya sido declarada, no haya sido declarada improcedente o ilegal, y los días pues que devengan de remuneraciones en el procedimiento de calificación de despido, ¿no? Esto en caso después de que se compruebe que haya habido posibilidad. El descanso vacacional. Dice, el derecho al descanso vacacional del trabajador o trabajador agrario se regula por lo dispuesto en el decreto legislativo número 713 y su reglamento aprobado en el decreto supremo número 012-92-TR, ¿no? Dice, la remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador o la trabajadora hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando, ¿no? A tal efecto se aplican las siguientes reglas, dice, ¿no? Cuando las gratificaciones legales y la compensación por tiempos de servicio se pagan de manera prorrateada, cuando las gratificaciones legales y la compensación de tiempos de servicio se pagan o depositan en la oportunidad que establezcan las respectivas disposiciones sobre la materia, ¿no? Dice, la remuneración vacacional asciende a 30 días de remuneración diaria y además conceptos remunerativos que resulten aplicables, ¿no? O a la parte proporcional en caso del descanso vacacional sea de menos de 30 días. La remuneración vacacional es equivalente a la remuneración básica y demás conceptos remunerativos que resulten aplicables, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Según pues lo que dice acá el decreto legislativo, más o menos para que se pueda entender un poco, es que todo trabajador, después de haber realizado, digamos, un año de labores de manera consecutiva, ¿no? Está bajo derecho a recibir descanso vacacional, ¿no? Que vendrían a ser de 30 días, ¿no? Totalmente, pues, pagados, ¿no? Entonces, se entiende que en el caso del régimen laboral agrario, no se va a llegar a lo que vendría a ser el año consecutivo de trabajo, ¿no? En las áreas de cultivo. Entonces, ¿qué es lo que, cómo se realiza entonces el pago de este beneficio social? Pues se le toma como consideración de vacaciones truncas, ¿no? Porque no se va a llegar a lo que vendría a ser estos días de descanso, ¿no? Entonces se calcula de acuerdo a los días laborados, ¿no? A los días laborados y también a lo que es, y se podría pagar también en cuestión de manera prorrateada, ¿no? O si no, en todo caso, pues, según lo requieran las coordinaciones con el trabajador, ¿no? Para pues se puede llegar a un consenso, al igual que en todo caso las gratificaciones el pago de la compensación de tiempo de servicio, ¿no? Que se indica, como les había mencionado al inicio del vínculo laboral, se llegó a un acuerdo para ver cuándo se le podría pagar este beneficio social, ¿no? La participación de utilidades, dice, ¿no? Los trabajadores del sector agrario participan en las utilidades de la empresa, dice, ¿no? Mediante la distribución por parte de en un porcentaje de la renta anual antes de impuestos, ¿no? En cuestión a lo que vendría a ser el porcentaje que le corresponde repartir a las empresas en régimen laboral agrario, esto ha tenido y va a tener cambios en cuestión a lo largo de los años, ¿no? Dice, entre los periodos del 2021 hasta el pasado 2023, era un 5% que se iba a repartir hacia todos los trabajadores en cuestión a participación de utilidades, ¿no? O sea, a partir ya del 2024, este año, hasta el 2026 va a ser un 7.5 y a partir del 2027 es un 10% lo que se va a asignar de lo que vendría a ser la renta útil, ¿no?
para la repartición de utilidades hacia los trabajadores, ¿no? Hay que entender que la participación de utilidades también se computa por días laborados, ¿no? Dentro de estas participación de utilidades también se va a incluir a lo que es el personal de las áreas administrativas y soporte técnico, ¿no? ¿Cuáles son las prohibiciones dentro de lo que vendría a ser el régimen laboral agrario, ¿no? Por ejemplo, está prohibido la intermediación y la tercerización, dice, ¿no? Tratándose de actividades principales, los empleadores se encuentran prohibidos de recurrir a mecanismos de intermediación laboral y tercerización de servicios que impliquen una simple cesión del personal. En consecuencia, los empleadores deben contratar directamente a los trabajadores que realicen la actividad agraria, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que tú como empleador no puedes contratar a una persona para que esta persona te contrate a otras para que venga a laborar a tu parcela, ¿no? Eso está prohibido, pues, ¿no? Se hace lo que vendría a ser una contratación directa, ¿no? Tanto el empleador, pues, como la persona, como el trabajador, ¿no? Que va a realizar, pues, las actividades de cultivo, ¿no? ¿Cuáles son otras prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Aquellos servicios temporales, ¿no? Dice, consiste en el destaque temporal del trabajador para la ejecución de labores temporales, siempre que ocurran los puestos establecidos para los contratos ocasionales y la suplencia regulada, ¿no? Servicios complementarios, ¿no? O sea que está prohibido también que los trabajadores realicen otras actividades que no estén vinculadas a su actividad principal indicadas en el contrato, ¿no? Como por ejemplo, podría ser que tú vayas a contratar a una persona para que te cultive cierta parcela, sin embargo, la vas a mandar a realizar otras actividades como limpieza, quizás, o mensajería, ¿no? O quizás lo vas a mandar a cuestión de almacén, ¿no? Eso está totalmente prohibido, ¿no? Y las actividades altamente especializadas, ¿no? Entendidas como aquellas actividades auxiliares secundarias o no vinculadas a la actividad principal que existen un alto nivel de conocimientos técnicos como el mantenimiento y saneamiento especializado, ¿no? O sea, básicamente te está diciendo que no puedes contratar personal para realizar actividades pues que requieran cierto conocimiento en específico, ¿no? Como por ejemplo, podría ser manejo de maquinaria, ¿no? O manejo de pesticidas, ¿no? Para esto, pues, se requiere que el personal sea técnico y capacitado, ¿no? Y, pues, a la hora de la contratación se debe pedir también la comprobación de que esta persona, pues, sustente, que tenga conocimientos en dicha materia, ¿no? La prohibición del trabajo infantil. Esto también es muy importante, ¿no? Eh, El trabajo infantil para el sector laboral agrario está completamente prohibido, ¿no? Toda persona menor de edad, menor de 18 años, no puede realizar trabajos agrarios, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se entiende, se considera que la actividad agrícola es una actividad altamente peligrosa, ¿no? Por eso se entiende que está totalmente prohibido, pues, lo que vendría a ser la actividad agrícola, ¿no? Es muy importante que ustedes sepan por qué las sanciones en cuestión a lo que es trabajo infantil son una de las sanciones más altas, ¿no? Más altas y no hay manera, pues, de subsanar, ¿no? Eh, estas faltas. Por eso es importante, pues, que ustedes, como empleadores, vean que, pues, no hayan niños laborando dentro de sus parcelas, ¿no? Porque existe, sí, por ejemplo, que tú vayas a contratar a un señor, ¿no? Que para que te realice tus actividades de cultivo y quizás este señor va a traer a sus hijos, ¿no? O de repente a sus nietos a querer que le ayuden, ¿no? Entonces, eso está totalmente prohibido. Condiciones de trabajo y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eh, Como les había mencionado, la actividad agrícola es considerada una actividad técnica
altamente peligrosa. Entonces, como es una actividad técnica altamente peligrosa, tiene sus propias consideraciones en cuestión a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto está regulado en el Decreto Supremo el 005/2012 ¿no? Donde te indica que para actividades altamente peligrosas existen ciertos tipos de consideraciones a la hora de realizar, por ejemplo, los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Acá, por ejemplo, también te indica la documentación necesaria que deberías de tener, ¿no? Eh, la implementación de tu IPRC, que es la identificación de peligros y riesgos, y otras consideraciones más, ¿no? Y también te habla acerca de las condiciones mínimas de trabajo para aquellas personas que se dediquen pues, a la actividad agrícola, ¿no? Entonces, como dice aquí, los empleadores están en la obligación de garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras a favor de sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque el empleador es el encargado de realizar el principio de prevención y de protección, ¿no? Prevenir que sus trabajadores no se accidenten y proteger que sus trabajadores no se accidenten, ¿no? Entonces, ¿cuáles algunas condiciones mínimas de trabajo en cuestión que se debería de cumplir? Por ejemplo, el traslado de los trabajadores y trabajadoras hacia los centros de labores, ¿no? Es una de las condiciones a cumplir, ¿no? El empleador está en la obligación de trasladar a su personal hacia los centros, pues, o hacia las parcelas, o hacia el lugar donde vaya a realizar la actividad agrícola, ¿no? Y se indica que, pues, este medio de transporte que se vaya a utilizar para poder hacer el traslado del personal debe ser, pues, un medio de transporte adecuado, ¿no? Condicionado para que, pues, las personas puedan realizar su transporte de manera segura, ¿no? Eh, bueno, eso lo vamos a mencionar más adelante, pero indicarles que, pues, según las predisposiciones, se indica que todo el personal debe estar sentado, ¿no? ¿No? En sillas, pues, dentro de lo que vendría a ser la movilidad, todos debidamente, pues, con su cinturón de seguridad, ¿no? Y con las disposiciones, pues, en cuestión también a la ventilación, ¿no? El empleador también está en la obligación de brindar alimentación a todo el personal que vaya a realizar las labores dentro de su parcela, ¿no? Igualmente, atención de emergencias, ¿no? Servicios higiénicos adecuados. Los servicios higiénicos eh, tienen un cierto tipo de estándar y cantidad de lavamanos y de inodoros con respecto a la cantidad de trabajadores que hay en el lugar, ¿no? Y también se indica de los lugares destinados a su disfrute, ¿no? Estos pueden ser, por ejemplo, las salas de descanso o los comedores, ¿no? Que deben tener cierto tipo de parámetros a cumplir para que sean consideradas, pues, óptimas, ¿no? ¿Qué sucede cuando el empleador, digamos, no pueda garantizar o no tenga los medios para transportar a los trabajadores? Como indica aquí en la diapositiva, dice, ¿no? Cuando no existe el servicio de transporte público para el traslado de los trabajadores y las trabajadoras al centro de labores, y no es posible que estos se trasladen por sus propios medios de forma segura, ¿no? El empleador debe garantizar dicho de traslado a través de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador está en la facultad de poder contratar, digamos, cierta movilidad, cierto servicio de transporte para poder acercar a sus trabajadores hacia los lugares donde vayan a realizar sus labores, ¿no? Entonces, como les había mencionado, dice, no, en ningún caso el traslado de los trabajadores se puede efectuar en camiones, vehículos de transporte de mercancía o en general, dice, no, o cualquier vehículo no construido para el transporte de personal. Durante
la vigencia de la emergencia sanitaria, que pues ocurrió por, ya sabemos que el coronavirus y el SARS-CoV-2, no, el COVID-19, dice, en el traslado de los trabajadores se deberían proporcionar o observar las medidas de bioseguridad para evitar pues la propagación de estas enfermedades. Entonces, según pues el deber de prevención, ¿no? Que el principal encargado de velar por el cumplimiento de este es el empleador, este debe garantizar que los trabajadores se trasladen en condiciones de seguridad, respetando la cantidad máxima de personas que pueden trasladarse en el vehículo, ¿no? Que los asientos estén en óptimas condiciones y fijos al vehículo, ¿no? Para que pues evitemos lo que vendría a ser accidentes a la hora del traslado del personal. En cuestión a los comedores y alimentación, dice, ¿no? Cuando el empleador proporciona a los trabajadores la alimentación principal, sea desayuno, almuerzo, refrigerio, o que lo sustituya, ¿no? O cuando los trabajadores procuran su propia alimentación principal, ¿no? El empleador debe habilitar un comedor a fin de que el consumo de estos alimentos se realice en condiciones adecuadas y seguras, ¿no? Está totalmente prohibido que el trabajador realice el consumo de sus alimentos a la par que está laborando, ¿no? Para esto se debe de tener un horario establecido de refrigerio y, como se indica, pues un comedor adecuado para que el trabajador pueda realizar el consumo de sus alimentos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas características que debería de tener este comedor, ¿no? Dice, puede ser permanente o temporal, debe proteger al trabajador o a la trabajadora de condiciones climáticas adversas, debe estar debidamente identificado, ¿no? Contar con las condiciones mínimas de higiene, iluminación y ventilación, ¿no? Estar dotado de mesas o tableros adecuadamente cubiertos, sillas o bancas, y agua limpia para el aseo del personal, ¿no? Y esta debe estar ubicado lejos de zonas donde pues se apliquen lo que vendría a ser productos agroquímicos o donde se almacenen los mismos, ¿no? Para evitar también que se contaminen pues los alimentos que puedan estar ahí dentro del comedor, ¿no? Dice, los alimentos que el empleador proporciona hacia los trabajadores como condición de trabajo deben ser adecuados en función a la actividad realizada por ellos. Por aquellos a cuyo efecto se toman en cuenta los documentos técnicos emitidos por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición y los Institutos Nacionales de Salud, ¿no? Se indica que también, antes que me mencione, que a la hora de realizar lo que vendría a ser la alimentación o la hora de lo que vendría a ser el horario de refrigerio, esta sea, o este horario sea dentro o lo más parecido posible a las horas de las comidas habituales, ¿no? Sea desayuno, almuerzo y cena. También se habla acerca de las condiciones mínimas de trabajo, de hidratación y áreas de descanso, ¿no? El empleador está en la obligación de brindar y de garantizar un suministro de agua potable para el consumo de lo que vendrían a ser sus trabajadores, ¿no? Y esta agua, pues, debe cumplir con requisitos de calidad establecidos por el Reglamento de la Calidad de Agua para el Consumo Humano, ¿no? Que está, pues, en el Decreto Supremo 031/2010, ¿no? Y esta debe estar a disposición completa de los trabajadores, ¿no? A través de bebederos ubicados, pues, de forma estratégica y también señalizados para que, pues, todos los trabajadores puedan hacer uso de la misma, ¿no? Entonces, durante la jornada de trabajo, el empleador también debería facilitar o debe facilitar zonas de descanso o sombras hacia los trabajadores, ¿no? Para que estos puedan realizar, pues, puedan descansar, ¿no? Luego de haber terminado su jornada laboral
o quizás luego de haber terminado, pues, de ingerir sus alimentos, ¿no? Para que puedan, pues, reposar luego para poder seguir su jornada laboral, ¿no? Y si en todo caso, pues, eh, la jornada laboral indica que el trabajador debería de pernoctar en dentro de lo que vendría a ser el centro de trabajo, pues el empleador está obligado a brindarle, digamos, un lugar adecuado para el descanso del trabajador, ¿no? Sean estas habitaciones, ¿no? Donde pueda descansar. Como les había mencionado, en cuestión a los servicios higiénicos, estos están establecidos de acuerdo a lo que vendría a ser el número de trabajadores totales dentro de lo que vendrían a ser el centro de trabajo, ¿no? Y el empleador pues debe implementar servicios higiénicos de uso individual o colectivo, pueden ser también fijos o portátiles en los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres, ¿no? Entonces, en centros de trabajo que califiquen como edificaciones o habilitaciones urbanas, podríamos llamarlos también como campamentos, que quieren identificarlo de una mejor manera, ¿no? Cuando hay trabajadores, hay de 1 a 9 trabajadores, como dice ahí en la tabla, debería haber un inodoro, 2 lavamanos, una ducha, una urinaria y un bebedero, ¿no? De 10 a 24 trabajadores debería haber 2 inodoros, 4 lavamanos, 2 duchas, un urinario y un bebedero, ¿no? Si hay de 25 a 49 trabajadores, debería haber de 3 inodoros, 5 lavamanos, 3 duchas, 2 urinarios y un bebedero, ¿no? Y si hay de 50 a 100 trabajadores, debería haber por lo mínimo 5 inodoros, 10 lavamanos, 6 duchas, 4 urinarios y 2 bebederos, ¿no? Y cuando superen, pues, los 100 trabajadores, por cada 30 trabajadores adicionales, debe haber un inodoro, un lavamano, una ducha, un urinario y un bebedero adicional, ¿no? Y si en todo caso, pues, el centro de trabajo no califique como edificaciones o habilitaciones urbanas, ¿no? De 1 a 25 trabajadores debería de haber de un inodoro, un lavamanos y un urinario, ¿no? Si son de 26 a 60 trabajadores, 2 inodoros, 2 lavamanos y 2 urinarios, y 6 de 61 a 100 trabajadores, 3 inodoros, 3 lavamanos y 3 urinarios, ¿no? Y por cada 30 trabajadores que aumenten, se debería aumentar un inodoro, un lavamanos y un urinario, ¿no? Entonces, para el tipo y número de aparatos sanitarios, ¿no? Debe ser, pues, definido por un ingeniero sanitario colegiado, ¿no? Y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo respectivo, ¿no? Eh, cuando, cuando dentro de un centro de labores hay más de 25 trabajadores, corresponde crear un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Cuando es menos de 20 trabajadores, hay un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Así es lo que establece la ley, por si no te lo tenían entendido, ¿no? Más o menos para darles una información extra, porque acá menciona también lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Otras condiciones en cuestión mínimas de trabajo. En cuestión a duchas y vestuarios, dice, cuando la naturaleza del trabajo implica que los trabajadores usen productos químicos, el empleador debe implementar uno o más ambientes destinados al aseo de los trabajadores, ¿no? En cuestión a lo que vendría a ser el mantenimiento de maquinarias, el empleador debería adoptar medidas en materia de seguridad y salud del trabajo para el uso y mantenimiento de maquinarias, así como equipos y herramientas, ¿no?
Igualmente, cuando por la naturaleza del trabajo que realizan sus trabajadores estén expuestos de manera prolongada a la radiación solar, el empleador establece las medidas necesarias para los controles de riesgos asociados a la exposición solar, ¿no? Como por ejemplo la entrega de sombreros podría ser, entrega de también lo que vendría a ser bloqueador solar, ¿no? Y también se hace entrega de lo que vendría a ser los equipos de protección personal, ¿no? Luego de haber ya cumplido con ciertos parámetros y haber estado iniciando lo que es su sistema de gestión, luego de haber realizado lo que es la jerarquía de controles, ¿no? El empleador debería de entregar equipos de protección personal hacia todos los trabajadores, ¿no? Estos equipos de protección personal están cubiertos en su 100% por los empleadores. Está totalmente prohibido y es una falta grave hacer cobro de los equipos de protección personal hacia los trabajadores. Los derechos colectivos, ¿no? Los trabajadores dentro también tienen derecho a la negociación colectiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que están, que ellos también tienen, digamos, el derecho a formar su sindicato o están, digamos, en la facultad de pertenecer a uno, ¿no? Entonces, es una infracción muy grave que los empleadores, pues, se obstaculicen, coaccionen o impidan, pues, el libre ejercicio de los derechos de sindicalización, huelga y negociación colectiva, ¿no? Dice, el fuero sindical garantiza a determinados trabajadores a no ser despedidos ni trasladados a otros establecimientos de la empresa sin justa causa debidamente demostrada sin su aceptación, ¿no? El fuero sindical comprende a la totalidad de miembros de los sindicatos en formación, desde la presentación de la solicitud y registro, ¿no? Los miembros de la comisión negociadora de un pliego petitorio, hasta 3 meses después de concluir el procedimiento de negociación colectiva, así como los demás supuestos previstos en el artículo 31 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ¿no? Entonces, como menciona aquí, pues sí, los trabajadores están en todo su derecho de pertenecer o formar, digamos, también lo que vendría a ser un sindicato dentro de sus labores, ¿no? Para esto, pues, ellos deberán de inscribirlos en lo que vendría a ser la Dirección Regional de Trabajo, ¿no? Para que, pues, sea un sindicato, pues, aprobado y registrado en lo que vendría a ser por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Seguridad Social en Salud y Pensiones, ¿no? Dice, los trabajadores del sector agrario y sus derechohabientes son asegurados obligatorios de salud. El aporte mensual de seguridad de salud es a cargo del empleador y conforme a las siguientes condiciones, ¿no? Empresas que en el año fiscal hubieran declarado 100 o más trabajadores o ventas mayores a 1.700 UITs, aplican las tasas de la siguiente tabla según la remuneración básica, ¿no? Entonces, actualmente, ¿no? Digamos que el aporte que debería hacer el empleador para el seguro de salud de los trabajadores es de un 8%, ¿no? Calculado de la remuneración básica, ¿no? De acuerdo a esto, ¿no? Y las empresas que en todo caso, pues, tengan menos de 100 trabajadores, ¿no? O hayan declarado, pues, ventas de menor a 1.700 UITs, es del 6%, ¿no? Hasta el año 2027. Esto se ha ido regulando en cuestión a lo que vendría a ser la declaración anual de rentas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí no se ve mucho, pero para aquellos que son pequeños productores, ¿no? Está estipulado que hasta el 2027 el aporte que deberá hacerse para lo que es la seguridad social de salud es del 6%, ¿no?
y a partir ya del 2028 será de un 9%. Dice, los trabajadores agrarios que a la fecha de su contratación estuviesen afiliados al Seguro Integral de Salud, también conocido como SIS, no perderán su cobertura en esta última durante el periodo de carencia de salud. Asimismo, podrán recobrar de manera automática su afiliación al SIS en la oportunidad en que su contrato de trabajo y el periodo de latencia de salud culmine, ¿no? O sea que quiere decir que si tú eres una persona, pues, que tiene su SIS, ¿no? Seguro Integral de Salud, y ya empezaste tu vínculo laboral, ¿no? Tu vínculo laboral en el sector agrario, bajo el régimen laboral agrario, pues te corresponde lo que vendría a ser tu seguro integral de salud en el de salud, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que vayas a perder tu afiliación al SIS, ¿no? Una vez que ya termine tu vínculo laboral, ¿no? Por ti, podrás continuar también eh, ejerciendo, digamos así, tu seguro integral de salud del SIS, ¿no? El seguro complementario de riesgos, el SCTR, también es muy importante. ¿Por qué? Porque, como les había mencionado, se considera que la actividad laboral agrícola es una actividad de alto riesgo, ¿no? Y las cuales, pues, deberían ser cubiertas por un seguro complementario de trabajo de riesgos, ¿no? Este seguro complementario de trabajo de riesgos otorga lo que es una cobertura adicional a las labores que realizan los trabajadores, ¿no? Los aspectos sancionadores. Como les había mencionado, la SUNAFIL trata de no llegar a la sanción en sí. Tratamos de no buscar llegar a ese medio porque entendemos que sancionar, digamos, a un pequeño productor o a un pequeño empresario es complicado, ¿no? Por eso nosotros manejamos las sanciones en cuestión a niveles, ¿no? Puede ser grave, puede ser leve, grave o muy grave, ¿no? También tenemos en cuenta la cantidad de trabajadores afectados, ¿no? Y el tipo de régimen que seas, ¿no? Si eres microempresa, pequeña empresa o no, MIPE, ¿no? Entonces, igual, tratamos de tener, diferenciar las sanciones entre sanciones subsanables e insubsanables, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay sanciones que se pueden remediar, ¿no? Por ejemplo, eh, va un inspector de trabajo, ¿no? Realiza sus inspecciones, ve que, por ejemplo, no has estado o no tienes la cantidad de lavamanos adecuados con respecto al número de trabajadores que tienes en el centro de labores, ¿no? Te va a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, esto está mal, te hacen falta tres lavamanos más, por favor corrígelo, te voy a dar 10 días hábiles para que los corrijas, ¿no? Entonces van a pasar esos 10 días hábiles, el inspector va a volver al centro de labores y va a verificar que tú hayas levantado esas observaciones. Si tú has levantado esas observaciones, simplemente va a ser un informe de su visita inspectiva, ¿no? Pero sin embargo, aún así, él te ha dado el tiempo, te ha dado pues la oportunidad de levantar las observaciones. Si no lo has hecho, ahí sí ya va a pasar a lo que vendría a ser un acta de sanción. Y llegar a un acta de sanción, bueno, ya es complicado, ¿no? Entonces, para dar algunos ejemplos de infracciones, por ejemplo, una infracción muy grave, ¿no? Sería no proporcionar a los trabajadores bajo el régimen laboral agrario las condiciones de trabajo para su traslado del centro de trabajo, la habilitación de comedores, alimentación, hidratación adecuada y áreas de descanso, ¿no? Entonces, si en todo caso tú como empleador no estás proporcionando, digamos, un comedor adecuado, con las condiciones adecuadas, o no estás dando unos servicios higiénicos adecuados, con la cantidad o el número de inodoros o lavamanos o bebedores adecuados, según lo que vendría a ser el reglamento de negociación colectiva y condiciones mínimas de trabajo, pues se va a considerar una infracción grave, ¿no? Grave pero subsanable. O sea, el inspector de trabajo te va a dar un cierto tiempo, ciertos días, para que tú puedas levantar estas observaciones, ¿no? E infracciones muy graves, ¿no?
Por ejemplo, dice, el comportamiento fraudulento del empleador para no configurar los supuestos del artículo 4 de la ley 31110, ley del régimen laboral agrario y sus incentivos para el sector agrario, reglas reportadores y fin de afectar el derecho preferencial de la contratación. ¿Qué quiere decir esto? El no realizar un contrato de trabajo o no estar registrado, lo que vendría a ser correctamente a la planilla de los trabajadores, constituyen a una infracción muy grave, ¿no? No haber realizado, haber realizado una tercerización laboral también es considerada como una infracción muy grave, ¿no? Otra infracción muy grave es el trabajo infantil, ¿no? O el trabajo forzoso. El trabajo infantil y el trabajo forzoso, al afectar derechos fundamentales de la persona, son consideradas infracciones muy graves e insubsanables, o sea que no hay manera de remediarlo. Aquí, si en todo caso se encuentra que haya menores laborando, no va a haber un tiempo estimado, ¿no? A que tú subsanes esto, ¿no? Sino que la multa va a ser inmediata. Igualmente, para lo que es en cuestión a lo que vendría a ser los accidentes de trabajo, ¿no? Si se encuentra responsabilidad, pues, del empleador que nos ha entregado los equipos de protección personal, son infracciones muy graves, ¿no? Y esta es, pues, la escala de multas en cuestión a lo que es el valor de la UIT, ¿no? Nosotros hacemos nuestro cálculo en cuestión a UIT, que este año es de 5.150, ¿no? Entonces, digamos que tú eres un pequeño empresario, ¿no? Todavía es microempresa. Y dentro de, se demuestra que tú hayas realizado tercerización a la hora de hacer la contratación de tus trabajadores y tienes más de 10 trabajadores, laborando, ¿no? Es una infracción muy grave. Entonces, vamos a ubicarnos en lo que es muy grave, de 10 a más en microempresa. Quiere decir que la multa es de 3.502 soles, ¿no? Y si en todo caso, pues, es pequeña empresa y tienes más, digamos que igualmente has realizado terciarización y tienes hasta a 32 personas laborando, ¿no? Es una infracción muy grave en pequeña empresa. Vamos a ir al apartado de muy grave en pequeña empresa de 31 a 40 trabajadores. La multa es de 11.021 soles, ¿no? Entonces, a estas cantidades que son altas, es a lo que no quiere llegar la SUNAFIL, ¿no? Para eso se busca dar capacitaciones en cuestión a lo que es diferentes tipos de temas, ¿no? Porque llegar a una etapa sancionadora es complicado, ¿no? Ya se ha visto casos donde sí se llega a esta etapa de sanción y no hay manera, pues, de poder salir de esta, ¿no? Si ya estás en un proceso sancionatorio, no hay manera de que, pues, vayas a librarte de esta, ¿no? Se ha visto casos, por ejemplo, donde las empresas se dan de baja, cambian de RUC, cambian de dominio fiscal y todo lo demás. Sin embargo, pues ya se tiene registro, ¿no? De quién ha sido, pues, digamos, el representante legal de la anterior empresa, ¿no? Como el SNAFIL, pues, tiene alianza con diferentes entidades bancarias, se realiza lo que es una cobranza coactiva, ¿no? O sea, o se hacen, pues, el embargo de cuentas, ¿no? Por eso les menciono que es complicado llegar a esta etapa porque es verdad muy perjudicial para los pequeños empresarios, ¿no? Por eso también es importante que ustedes mantengan actualizadas sus casillas electrónicas, ¿no? Tanto empleadores como trabajadores, actualizar sus datos dentro de la casilla electrónica, ¿no? A través de la casilla electrónica es lo que se pide requerimiento de información, ¿no? Así como para los empleadores, así como hay denuncias que son verídicas, también hay denuncias que son maliciosas, ¿no? Entonces, a través de lo que es la casilla electrónica, pues se requiere información, ¿no? Para demostrar, pues, que sí,
que si en todo caso se haya realizado una denuncia hacia el empleador, pues tú demuestres que hayas cumplido, digamos, con lo que con lo que te están denunciando, ¿no? O si en todo caso demostrar que no haya sido pues tu trabajador, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de los trabajadores, igualmente, ¿no? Si hayas realizado una denuncia a través de la casilla electrónica, se pide pues requerimiento de información para poder continuar con el proceso de la denuncia, ¿no? Hay muchos casos donde ponen información incorrecta, ponen cualquier número de teléfono y se pide requerimiento de información y a la hora de la hora no responden y por falta de información se caen pues las denuncias, ¿no? Y hacerles recordar que estamos ubicados en el Giro Víctor Montalvo 855, cruce de las avenidas Víctor Montalvo con Arenal,